Muy bien, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida también a los que nos ven por internet. Sean muy bienvenidos a este recinto en donde tenemos la oportunidad, el privilegio de congregarnos. Y pues como hace un momento por ahí en las redes mandé una publicación precisamente que habla de el privilegio que tenemos de tener una iglesia donde congregarnos. No hay que desaprovechar esa gracia que el Señor nos da. Hace unos meses vimos cómo de repente hay cosas en el mundo en donde nosotros nunca nos imaginábamos, ¿verdad?, que de repente nos iban a prohibir que nos pudiéramos congregar, y sin embargo fue prohibido durante varios meses. Y la verdad, pues solamente Dios sabe, ¿verdad?, que hay veces que tenemos muy seguras ciertas cosas de nuestra vida y de repente desaparece esa seguridad, porque la única seguridad que podemos tener es en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos ha dado el privilegio en este domingo de estar reunidos presencialmente, y yo sé que algunos también pues tienen el privilegio de tener algún dispositivo en donde estar escuchando la palabra de Dios, y bueno, pues eso también es una bendición. Pero si hay alguien que nos ve en internet y piensan que esa es la mejor manera de estar siguiendo la palabra de Dios, pues perdónenme lo que les voy a decir, pero están muy equivocados. Lo mejor es congregarse presencialmente con el cuerpo de Cristo, porque así lo dice la palabra en Hebreos, que no es bueno dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y esto quiero hacer un énfasis porque curiosamente la otra vez platicando con algunos pastores nos dimos cuenta, incluso ya hay algunas estadísticas por allí que se han estado comentando, que desde que vino esta situación de la pandemia a muchos se les hizo fácil ya estarse congregando cibernéticamente. Incluso algunos ministerios se les hizo fácil ya no regresar a un edificio en donde tienen que pagar renta, en donde tienen que estar lidiando con la gente, sino que ya lo hacen todo de una manera cibernética. Y la verdad es que cuando no hay una necesidad, no hay algo indispensable que tienes que usar por medio de la tecnología, la verdad eso te cuenta como si fuera un pecado. Eso de que desde tu casa, de una manera, en un confort, tú quieras estar recibiendo la palabra sin venir a la iglesia, porque en realidad la iglesia no es este lugar, sino la iglesia somos todos los que estamos aquí presentes, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si queremos estar con el cuerpo de Cristo, necesitamos estar con las personas en un lugar en donde nos congreguemos. Entonces, esto quería yo aclararlo porque sé que hay muchas personas que nos ven desde sus casas, y si no tienen la posibilidad de congregarse en algún lugar, porque de aquí de Celaya también hay muchas personas que nos ven, si no tienen la oportunidad de venir aquí con nosotros, bueno, pues es mejor que vean las predicaciones. Pero si sí tienen la oportunidad de venir presencialmente a estar con nosotros, eso es lo que manda la Escritura, el que nos congreguemos con la iglesia de Jesucristo para que podamos no solamente estar escuchando las prédicas, no solamente alabar al Señor por medio de la música, sino también alabar al Señor por medio de esa coinonía entre los hermanos en la fe. Amén. Y bueno, con esta introducción que acabo de dar para nuestro mensaje de hoy, que no tuvo nada que ver con lo que vamos a predicar, pero era importante decirlo en estos momentos para que no se me olvidara y pasara desapercibida esta situación. El tema que vamos a tener el día de hoy tiene por título Cuando el mundo te aborrece. Ese es el título de nuestro tema, y pues vamos a empezar con el capítulo 7 del Evangelio de Juan,
Ya ven que la semana pasada culminamos el capítulo 6, el capítulo más largo de este evangelio y de muchos libros de la Biblia. Y hoy vamos a escudriñar el evangelio de Juan en su capítulo 7 y vamos al verso 1. Lo vamos a llevar a cabo el día de hoy desde el verso 1 al verso 13. Y dice así la Sagrada Escritura: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Padre eterno, en estos momentos que vamos a llevar a cabo este sermón de tu evangelio, yo quiero pedirte, Padre, afanosamente, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, Padre, para que de esa manera este mensaje pueda ser completamente bajado del cielo al corazón de todos nosotros, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, Dios. La verdad es que las palabras de los seres humanos no nos interesan en lo más mínimo el día de hoy, Señor. Lo que nos interesa es escuchar tu voz, escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, escuchar el consejo de vida eterna, escuchar, Señor, todas las exhortaciones que tú nos quieras hacer el día de hoy, Padre. Escucharte a ti hablándonos a nuestras vidas, Padre. Por eso es que invocamos el precioso poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, para que de esa manera cada uno de nosotros seamos transformados por tu palabra, Dios. Nosotros los seres humanos podemos informar, pero no podemos transformar. Por eso, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, Señor. Amén y amén. Ok, pues voy a empezar con esta predicación dándoles una frase que dice así: si el mundo no te aborrece, es porque tú amas al mundo. ¿Ok? Y si quieren decir amén a esta frase, yo sé que el Señor escuchará si lo están diciendo con su corazón o lo están diciendo simplemente con sus labios, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón escudriña, el Señor escudriña nuestros corazones y Él se da cuenta de lo que estamos pensando cada uno de nosotros en estos momentos. Entonces, con esta frase vamos a ir viendo qué es lo que sucedió con nuestro Señor Jesús y qué es lo que sucedió con sus discípulos que estaban observando
todos los aconteceres que estaba dándose a cabo en la vida de nuestro Señor y Salvador. Aquí hay algo importante que estamos viendo. La semana pasada, terminando el capítulo 6, vimos que se hablaba de una fiesta, ¿verdad?, que estaba ocurriendo en esos momentos, y esa era la fiesta de la Pascua. Y curiosamente ahorita estamos viendo otra fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Y si están poniendo atención, señoritas? Y en esa fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo 6 meses después de la Pascua. O sea que estamos viendo que en este evangelio, en el evangelio de Juan, que no es como los otros 3 evangelios, precisamente por eso los otros 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos. Este evangelio de Juan no se rige a una cronología en todo lo que estaba sucediendo con nuestro Señor Jesús. El evangelio de Juan, a final de cuentas, fue como una síntesis de lo que aconteció en los otros 3 evangelios. Entonces, aquí vemos cómo hubo una pausa entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de medio año. O sea, transcurrió medio año y aquí empezamos a ver otros acontecimientos que sucedieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Que entonces estamos hablando de que en esto que estamos ahorita hablando, pasaron otros 6 meses para que viniera la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que fue en la Pascua, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en Juan 7, 1 y 2 dice la palabra: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Pero aquí 2 palabras en donde hice énfasis, quiero que pongamos mucha atención. Dice que los judíos procuraban matarle, ¿verdad? ¿Sí estamos aquí? Que los veo muy distraídos. Entonces, aquí hay un acontecimiento en el cual Juan empezó a dar la introducción de lo que estaba sucediendo en Judea, en Jerusalén, en todos esos lugares en donde los judíos estaban bien enojados con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, precisamente a través de esta predicación expositiva, hemos ido viendo cómo nuestro Señor Jesús, fíjense, a pesar de que es el evangelio del discípulo amado, del discípulo que normalmente todo lo que él escribía, incluso en sus epístolas también, en las cartas de Juan, vemos cómo él era excesivamente amoroso en su manera de hablar, en su manera de hablar del maestro, en su manera de expresar todo lo que estuvo expresando a través de su evangelio. Sin embargo, hemos visto cómo el carácter de nuestro Señor Jesucristo no tenía nada que ver con ese supuesto amor que el mundo nos ha querido enseñar. Ese amor romántico, ese amor sentimentaloide que no tiene nada que ver con el verdadero amor que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. No porque nuestro Señor Jesucristo no sea romántico o no sea sentimental, sino porque el amor que tú lo encasillas solamente en el corazón humano, simplemente es un amor, como se los he dicho en muchas ocasiones, es un amor efímero, es un amor sensitivo, es un amor que muchas veces se confunde con el sentimiento que Satanás puede poner en el corazón de la gente. Entonces, aquí hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo fue ganándose, así como se fue ganando una serie de discípulos, también se fue ganando una serie de enemigos
a través de la confrontación, a través de hablarles con la verdad. A mí me gusta mucho decir esa frase que yo creo que mi Señor Jesucristo de alguna manera la dijo en su evangelio: prefiero herirte con la verdad que matarte con las mentiras. La gente se hería, se sentía herida cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la purificación del templo. La gente se hirió en el momento en que Él agarró un lazo y empezó a tirar ahí toda la mercancía de los mercaderes del templo, de los cambistas, de toda la gente. ¿Se acuerdan, verdad, de todo eso que estuvimos escudriñando en este evangelio? Vimos cómo se ganó el odio de aquellos que vieron que Jesucristo en Betesda hizo un milagro en el día sábado, en el día de reposo. Vimos cómo una serie de personas empezaron a ver la manera de vituperar a Jesucristo, de hacer todo lo necesario en contra de Él. Vimos y fuimos viendo cómo, es más, la semana pasada y la antepasada, vimos cómo millares de personas se dieron la vuelta porque no soportaron esas palabras que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, con lo que acabamos de leer, vemos que la gente, cuando llega a caer en ese problema que todos tenemos llamado orgullo, el orgullo se vuelve asesino cuando es confrontado. En el momento en que la persona orgullosa llega a tener una confrontación, como lo fuimos viendo en todas estas predicaciones, ¿qué fue lo que sucedió? Que muchos de los que en ese momento seguían a Jesús y se preocupaban por Él: Señor, ¿dónde andabas? Te andábamos buscando, esto, lo otro, aquello. Cuando Jesús voltea y les dice: ustedes nada más me buscan porque les doy de comer, la gente, ¿qué hizo? Se dio la vuelta, se fue. A Jesús sabemos cuando, y eso se verá también próximamente, cuando Él iba entrando a Jerusalén, muchos lo empezaron a aclamar, empezaron a poner palmeras en el piso. Él iba entrando en ese burrito, ¿verdad? Y de repente, 5 días después, esas mismas personas estuvieron gritando: asesínenlo, liberen a Barrabás, asesinen a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque no llenaba a Jesucristo las expectativas mundanas de cada una de esas personas. Y eso, ¿qué creen? Que sigue sucediendo, y no solamente en el mundo, sino muchas veces dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por eso es que el día de hoy el Señor nos quiere hablar tremendamente. Y recuerden que yo no soy el que escojo lo que voy a predicar cada semana. Es una predicación expositiva. O sea, esto nos tocaba escuchar a todos. ¿Por qué? Porque, como se los he dicho, las predicaciones no son solamente para ustedes. Es más, son principalmente para un servidor. El Señor llega, me da un jalón de orejas y luego ya me dice: ahora también dale un jalón de orejas a los de la predicación del domingo. Así que también ustedes volteen y díganle a su vecino: ¿estás bien atento? También el distraído. Ok, repito la frase: el orgulloso se vuelve asesino cuando es confrontado. Acompáñenme a Proverbios 9:7. Proverbios 9:7. Vamos a leerlo del 7 al 9. Fíjense lo que dice la palabra. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio
y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Este es un proverbio del rey Salomón, del hombre más sabio de aquel entonces y el hombre más sabio después de Jesucristo que ha pisado esta tierra. Y él está diciendo algo que a final de cuentas tampoco lo podemos tomar como una regla. Y quiero en estos momentos darles un poco de doctrina sobre el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios no es una regla. O sea, porque también a lo mejor aquí alguno de nosotros podría decir, entonces Jesucristo ya no tenía que seguir corrigiendo a Pedro, que lo negó 3 veces. Ya no tenía que seguir corrigiendo a cada uno de sus discípulos. No, por supuesto que sí, porque ese es precisamente el trabajo de todos los ministros de Dios, empezando desde Jesús hasta el último de los ministros que puedan llegar a ver en esta tierra. Nuestro trabajo es seguir dando el consejo completo de Dios, sean necios o sean sabios. ¿Por qué? Porque muchos que eran necios se convirtieron en sabios. ¿Por qué? Porque a Jesucristo le agradó llegar al corazón de esas personas. Sin embargo, los proverbios son una serie de consejos de sabiduría humana en donde el rey Salomón, el rey David, porque el rey David también colaboró un poco en los proverbios. En realidad la mayoría, bueno, pues son de Salomón, pero David, él también contribuyó un poquito por allí. ¿Qué sucede? Que él, en base a esa sabiduría humana, esos dones que Dios le había dado para que él conociera cómo son las personas, Salomón empezó a hacer toda esta serie de proverbios en donde daba un consejo. ¿Por qué? Porque en general así es como suceden las cosas. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante. Es más, por ahí me gustaría que pongan una imagen en donde vemos a una abejita tratando de convencer. Hijo, no van a alcanzar a verla muy bien, ¿verdad? Pero bueno, miren, aquí yo les voy a leer lo que dice. Dice, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender porque siempre vivió de la basura. No corrijas al necio porque te verá como enemigo. En cambio, corrige al sabio y te amará. Proverbios 9:8. La verdad es que cuando la gente es orgullosa, cuando la gente, por más que le has hablado del evangelio, que le has dado testimonios, que te han que ellos mismos te han visto en esas tribulaciones donde el Señor te ha sacado de ellas, esas personas que han corroborado a través de la Escritura, porque incluso muchas veces hasta teólogos llegan a ser de la Escritura, pero siguen y siguen de necios abrazando el pecado, siguen de necios haciendo todo lo contrario a lo que la Sagrada Escritura dice. Bueno, pues la Biblia les dice así, yo no les digo, la Biblia les dice que son unos necios, que son personas que aborrecen a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es la verdad? Es Jesús. Entonces, si ellos quieren seguir caminando en la mentira, es porque aborrecen a Jesús, es porque tienen un espíritu de anticristo, porque el espíritu de anticristo es aquel que va en contra de todos los propósitos que Jesucristo tiene para las personas. Esos propósitos de vida eterna que nuestro Señor Jesucristo, si hay alguien que empieza a tratar de poner tropezadero para esos propósitos, tiene ese espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien tiene esa situación y tú empiezas a tratar de hablarles de lo que es bueno delante de Dios, porque
Si tú quieres hablarle a una persona de lo que es bueno delante de tus ojos, cuando que es eso que tú le estás enseñando va en contra completamente de los proyectos, de los propósitos y del diseño que Dios tiene para la buena moralidad, para la buena conducta, para un mejor vivir, ahí sí definitivamente no tienes ninguna autoridad para decirle a una persona que está errando en su camino. Sin embargo, en este mundo, y la Biblia lo dice claramente, en este mundo todos aquellos que quieran abrazar este mundo, que amen a este mundo, están aborreciendo a Dios. No pueden ser seguidores de Jesucristo. Entonces, aquí les voy a dejar otra frase que dice así: aún tus seres queridos buscarán tu desventura si tus acciones dan evidencia a su pecado. Amado, yo sé que a lo mejor te estás identificando con este mensaje, porque todos los que estamos aquí tenemos familiares que no han querido saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Y si han querido saber algo de Jesucristo, es solamente para su conveniencia mundana. Porque si fuera para su conveniencia eterna, bueno, cada día querrían saber más de Jesucristo a través del Evangelio, a través de la verdad. Aquí nosotros estamos entendiendo a través de este mensaje del Evangelio de Jesús que nuestro Señor Jesucristo no era, ¿verdad?, como aquellas personas que dicen: es que no soy monedita de oro. Bueno, nadie somos monedita de oro, pero Jesucristo menos. Aunque muchos lo quieren poner, ¿verdad?, en unas medallitas de oro, pero ese no es Jesucristo, porque una medallita de oro cualquiera la quiere, ¿verdad? Sin embargo, a Jesucristo la mayoría, fíjense, escuchen esto, la mayoría de los seres humanos no quieren a Jesucristo. Aunque digan ellos: sí, yo quiero a Cristo. Eso es una mentira total. O sea, sabemos perfectamente bien. Muchos, ¿verdad?, serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Entonces, esta es una verdad que el día de hoy estamos aprendiendo tú y yo. Bueno, muchos ya la sabíamos, ya la conocíamos, pero el Señor está queriendo traer nuevamente a nuestras vidas esta lección que tuvo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Y bueno, si Él fue aborrecido por predicar la verdad, pues ¿qué nos podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperarnos, verdad? Aún tus seres queridos buscarán tu desventura si tus acciones dan evidencia a su pecado. Si tú confrontas a uno de esos seres queridos que no les gusta el sacrificio vivo que necesitamos todos los creyentes hacer día con día para estar alineados al favor de Dios, y si tú los confrontas, te van a odiar, van a empezar a manifestar una serie de desprecios a ti, a tu familia, a lo que tú quieres decirles. Si tú quieres de repente tener problemas en una reunión familiar, agarra tu Biblia, ábrela y diles: oigan, a ver, bájenle tantito a la música, ¿no? Porque quiero decirles una palabra que viene aquí en la Sagrada Escritura. Y si tú de repente te atreves a hacer eso en una reunión social con tus familiares, pueden ser tus super seres queridos, pueden ser tus compadres, pueden ser tus primos, tus hermanos, tus papás, pero si ellos realmente no son creyentes del Evangelio de Jesucristo, te van a censurar, te van a callar, te van a amordazar, van a hacer todo lo necesario para que guardes tu Biblia y no les arruines la fiesta. Eso es lo que sucede en este mundo. Juan 7:3 al 5. Y le dijeron sus hermanos:
sal de aquí. Y a ver, quiero aquí hacer una pequeña pausa. Y le dijeron sus hermanos. Si nos vamos al griego, ahorita ya no tengo tiempo, pero si alguien quiere corroborarlo, en el griego tú encuentras que esta palabra que estamos leyendo en la Reina Valera 1960, hermanos, es muy diferente a la palabra discípulo. Aquí en el griego se está refiriendo a hermanos de sangre, hermanos carnales, hermanos que nacieron de la misma madre. A eso se refiere. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque ha habido una problemática tremenda con la religión romana, diciendo y aferrándose en una super mentira, y la verdad sabemos que el padre de la mentira pues es Satanás. Por eso es importante que la gente no viva en la mentira. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con mentira tiene que ver con Satanás. Aquí está hablando de sus hermanos carnales. Hay varias citas en el Evangelio donde habla de los hermanos que tenía. De hecho, hay 4 nombres de hombres y nunca se dice cuántas mujeres eran, pero sí dijeron los nombres de los hermanos de Jesucristo, que eran 4, y dicen, y sus hermanas también. Entonces, aquí a esos hermanos se está refiriendo la palabra. Incluso fíjense lo que dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, ahí ya se utiliza otra palabra diferente, tus discípulos vean las obras que haces. Y aquí estamos viendo cómo hay muchísima ironía en las palabras de sus hermanos carnales de Jesucristo, ¿verdad? Son cohetes, no se espanten. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, aquí los hermanos carnales de Jesucristo, que en ese entonces no creían en él, es más, en esos momentos ni siquiera la Virgen María lo seguía. En esos momentos, él de sus familiares de sangre, él andaba solito, él andaba solo. Y gracias a Dios que después sus hermanos sí se convirtieron. Incluso Santiago, la epístola de Santiago es de su hermano carnal, o como algunos le llaman, medio hermano, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué medio hermano? Porque ellos eran hijos carnales de José y Jesús era del Espíritu Santo. Entonces algunos les llaman, eran los medios hermanos de Jesús. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos viendo algo tremendo, amados. Fíjense, aquí estamos viendo algo tremendo. Ellos sabían que los judíos buscaban a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Así es, para asesinarlo. Sin embargo, fíjense, y eso es bien curioso, miren, en realidad, si ustedes se ponen a ver, los rivales naturales, ahora sí que por naturaleza que todos los seres humanos tenemos, son los hermanos. ¿Cierto o no es cierto? A lo mejor son las personas a las que más amamos, ¿verdad? A veces llegamos a amar más a nuestros hermanos que hasta a nuestros propios padres. Sin embargo, también son nuestros principales rivales. ¿Por qué? Porque siempre tú quieres ser el elegido, siempre tú quieres ser el que sobresale, siempre tú quieres ser el que reciba los premios, los aplausos. Entonces, como es tu hermano la persona con la que más convives, pues ¿qué sucede? Que se convierte en un gran rival. Por eso es que cuando el amor no sobrepasa la rivalidad entre hermanos, los hermanos se andan matando. Simplemente lo vemos en la Biblia. ¿Qué pasó con Caín y Abel?
¿Qué pasó con este Jacob y su hermano Esaú, los hijos de Isaac? ¿Qué pasó? Y podemos ver muchas historias, incluso bíblicas, en donde entre hermanos había broncas. Los hermanos de José, ¿qué hicieron los hermanos de José? Primero lo metieron en una cisterna, ahí en un pozo, y luego lo sacaron y lo vendieron a los egipcios. ¿Quiénes? Los hermanos. Muchas veces, ¿y por qué les digo esto? Porque hay veces que nos sentimos tan mal, a lo mejor yo soy el único, ¿verdad?, que me siento tan mal de ver cómo mis hermanos carnales me desprecian por predicar el evangelio. Cómo muchas veces así rotundamente me prohíben que hable de Dios. Se hace algún grupo familiar, pero aquí quiero decirles que nada de hablar de religión ni de política. Por favor, que nadie se meta con las cosas de Dios. Y la verdad se siente bien feo. Como decimos por acá, ¿verdad?, se siente regacho. Pero si a nuestro Señor Jesús le sucedía eso, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Pero el mensaje para ti, para mí, precisamente es que sepamos que lo más importante no es lo que piensen nuestros hermanos carnales, ni nadie de este mundo. Lo más importante es lo que Jesucristo piense de nosotros. Amén. Hay veces que la mayor rivalidad la encontrarás con tus seres queridos. Fíjense, en Mateo 10:34 dice así la palabra: no piensen que he venido. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. A ver, yo quiero preguntarle, a ver, de ti, María, Joshua, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a tus papás? ¿Seguro? Gloria a Dios. Esa es la respuesta correcta. Pero claro, ¿verdad?, que las respuestas divinas no se van a dar con palabras, se van a dar con acciones. ¿Verdad, jovencitas? ¿A quién tenemos que amar más que a nadie en el mundo? A Dios, ¿verdad? ¿O como que al amigo de la escuela? No, ese no, ¿verdad? Pues aquí el Señor nos está dando una serie de requisitos para ser dignos del reino de los cielos. ¿Cierto o no es cierto? Nada más yo fui el que vi eso, ¿verdad? Aquí nos dijo el Señor varias cosas. Nos dijo quiénes pueden ser dignos y quiénes no son dignos del reino de los cielos. Hace 8 días, precisamente, como se los dije, cuando Jesús dice tomen su cruz y síganme, es olvidarnos de todas esas prioridades que el mundo nos había enseñado a tener. O sea, para mí ya no es prioritario el quedar bien con mi amigo. Para mí ya no es prioritario el quedar bien con mi esposa. Para mí es prioritario quedar bien con Dios.
Para mí ya no es prioritario el quedar bien con el dinero. Para mí ya no es prioritario el querer quedar bien con mis hijos, no tener problemas con mis hijos porque los disciplino. No, para mí eso ya no es prioritario. Para mí debe de ser prioritario lo que la Biblia dice. Para mí debe ser prioritario que si la Biblia me dice que yo debo de corregir a las personas que están yéndose al infierno, pues yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con esos que se están queriendo ir al infierno. Sí, sí estamos aquí, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos está diciendo claramente que siempre vas a tener la oportunidad de decidir a quién le quieres quedar bien. Si al mundo o a Dios. Otra frase, la verdadera coinonía o química, como se le llama ahora, entre dos personas es cuando ambos dan su vida por Jesús. O sea, tú puedes estar con una persona que se dice ser cristiana, pero realmente da su vida por Jesús. Realmente toma su cruz para seguir a Jesús. Realmente muere a su carne, muere a sus placeres, a esos deseos efímeros, a esos deseos carnales, a esas ganas de seguir haciendo travesuras en la escuela, a esas ganas de seguir viendo cosas que no debes de ver, hablando con personas que no debes de hablar, haciendo cosas que no debes de hacer, poniendo tu mirada en personas que no son cristianas, poniendo tu mirada en personas que no son afines a ti, a tus convicciones. Diariamente el Señor nos da esa oportunidad de tomar nuestra cruz y ser dignos del reino de los cielos. Pero si esa persona con la que tú quieres asociarte no tiene tus mismas convicciones, déjame decirte algo, va a ser el peor infierno que te asocies con esa persona. Y lo digo en todos los ámbitos, porque el asociarse, a lo mejor a la gente se le viene luego a la mente un negocio, pero no. Aparte de los negocios, también hay muchas maneras de asociarte con alguien. El hacerte novio de una persona, eso es asociarte con alguien. El casarte con otra persona, eso es asociarte con esa persona. El ser incluso amigo de otra persona con la cual vas a estar yendo a jugar fútbol juntos, eso es asociarte con esa persona. El hacer negocios con otra persona también es asociarte. Y también te voy a decir una cosa, va a ser un infierno que te asocies con una persona que quiere evadir los impuestos y tú como cristiano sabes que no debes de evadir impuestos. Se va a convertir en un infierno. ¿Por qué? Porque vas a estar en esa disyuntiva. ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Con mi socio para que gane mucho dinero con él? ¿O con Jesucristo para que viva eternamente con él? Esa disyuntiva va a haber en nuestras vidas día con día. Pero si tú eres de Cristo, la verdad es que tú vas a aborrecer todo lo que se ponga en contra de Cristo. Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo, nuestro tiempo, siempre está presto. Aquí nuestro Señor Jesús les está diciendo algo a sus carnalitos maliciosos. Dice: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su tiempo iba a ser medio año después, cuando Él ya no iba a hacer absolutamente nada por esconderse, por así decirlo, o por pasar desapercibido delante de sus asesinos. Pero su tiempo todavía no se había cumplido, todavía había medio año en el cual él necesitaba, o más bien sus discípulos necesitaban, y el mundo entero necesitaba que él siguiera adoctrinando a las personas que le seguían, a los poquitos que ya le seguían, ¿verdad? Él todavía necesitaba estar medio año más y por eso su tiempo no había llegado.
Pero, ¿qué sucede? Que aquí nuestro Señor Jesús precisamente les dice a ellos, pero pues ustedes ¿qué se preocupan? Pues si ustedes son de este mundo, ustedes realmente nadie los aborrece. O sea, ustedes pueden ir a esa fiesta y a todas las fiestas que quieran y nadie va a hablar mal de ustedes. Nadie los va a menospreciar porque pues ustedes se confunden con los del mundo. En esta frase quiero que pongas mucha atención. Si ubicas a las personas en sus fallas, eres un apestado en sus reuniones. Pero si abrazas sus mismas ideas, serás el alma de sus fiestas. Por eso empecé diciendo esa frase, amados, de que si el mundo no te aborrece, es porque tú amas al mundo. Y a lo mejor está sonando muy radical toda esta enseñanza, pero tenemos a un Cristo radical. A Él no le gustan las medias tintas. A Él no le gusta la tibieza en absolutamente nadie. Sabemos claramente lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice claramente que Él aborrece a los tibios, que Él prefiere que seas frío o que seas caliente, pero a los tibios los vomita de su boca. Él no le gusta que digas, sí, yo soy cristiano, pero me encantan todas las cosas que también a este mundo le gusta. Y la verdad es que en la actualidad hay tanta tibieza espiritual en la iglesia. La otra vez estaba escuchando algunas estadísticas que decían es que en realidad los cristianos nada más están atrasados aproximadamente 10 años a la moda. Porque un cristiano a lo mejor de repente ve que algo sale de moda y se espanta. Ay, ¿cómo crees? Ve nada más qué vestimentas. Mira nada más la manera de bailar que tienen esas personas. Mira nada más la forma que tienen de hablar. Mira esto, mira, pero ya dentro de 10 años el cristiano empieza a agarrar las mismas modas. Y es más, desgraciadamente en muchas iglesias se ven, en vez de que hagan un baile de esos que aunque no es bíblico, pero son bailes modestos así, está el estilo judaizantes y bonito por acá con vestidos, no, ya de repente ahora salen como si estuvieran en la discoteca, ahí que sus panderistas, ya salen de una manera bailando en las iglesias como si fuera una, y digo discoteca, ¿verdad? Ahorita los chavos se me quedan viendo, es antro. Eso era discoteca, ¿verdad? En los tiempos de nosotros. Ahora se le llama antro. ¿Qué pasa? Que simplemente van atrasaditos en las modas, pero al rato se empiezan a vestir igual, al rato empiezan a hablar igual, al rato empiezan a pensar igual. ¿Por qué? Porque el mundo tiene la habilidad de agarrar a la iglesia y jalarla al mundo en vez de que se haga lo contrario. Lo correcto sería que la iglesia se entrometa al mundo para que el mundo se contamine de las cosas de Dios. Pero la verdad es que la gente se avergüenza de Jesucristo, aunque muchos digan que no, y sobre todo los jóvenes, desgraciadamente. Los jóvenes tienen un potencial para evangelizar tremendamente. Hace como medio año, un poco más, vino aquí a Celaya, a una iglesia de aquí de Celaya, a dar una conferencia para jóvenes. Él venía de la Ciudad de México y él platicaba algo tan maravilloso que pasó en su vida. Él en la universidad lo empezaron a desechar por hablar de Jesucristo. Le pusieron el apodo del cristianito. Ya incluso pasó tiempo y ya todos lo conocían como el cristianito. Era una persona que llegaba al comedor de la universidad y nadie se quería sentar con él. Era una persona que pues todos se mofaban de él, lo criticaban y muchas cosas. Pero él siguió en su postura. Él dijo, no voy a hacer lo que hizo mi otro amigo cristiano, porque también ahí en la universidad había otro amigo de él que se congregaba en la misma iglesia que él, pero ese
Mejor desertó de la iglesia, desertó de hablarles de Dios para que nadie lo criticara y pudiera ser popular en la universidad. Pero este muchacho siguió firme en el evangelio. Y en alguna ocasión lo empezaron a tomar en cuenta porque era muy inteligente y de repente alguna persona le pidió que le ayudara con tareas. Y en eso él aprovechó y lo evangelizó, y al rato otro, y al rato otro. El chiste es que llegó un momento después, como de un año, de que en esa universidad el 80% de los universitarios eran cristianos. Y la iglesia de su papá, de ese muchacho, porque él era hijo de un pastor, esa iglesia ahorita es una de las iglesias más grandes de la Ciudad de México. Y gracias, ¿saben a qué? A los universitarios. De hecho, esa iglesia está cerca de la universidad donde él iba, este muchacho. Entonces, digo, qué hermoso es cuando un joven tiene verdaderamente ese corazón de Cristo en su vida para contaminar a toda la gente, pero de las cosas del reino de los cielos. Y no que se avergüencen y que no quieran hablarle a sus amiguitos, a sus amiguitas de las cosas de Dios. Eso es lo más horrible que puede haber en la vida de un jovencito. Y bueno, vamos a seguir. Juan 7:7, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece. ¿Por qué dice aquí? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Por eso les digo, los pastores somos de las personas más odiadas en el mundo. ¿Por qué? Porque desde el púlpito tomamos la palabra de nuestro Señor para dar testimonio de la vida eterna y para que a través del testimonio de la vida eterna las personas se sientan condenadas por su pecado. Empezamos a confrontar el pecado. Ese es el trabajo del evangelio, confrontar el pecado. La esencia del evangelio es agresiva en contra del pecador, y como todos somos pecadores, nos vamos a confrontar. Pero si alguien quiere ser transformado, va a abrazar la palabra de Dios para que su vida siempre sea mejor. Amén. No te preocupes de que el mundo te aborrezca por Jesús. Preocúpate de que Jesús te aborrezca por ser mundano. Porque así lo dice la Escritura, amados. Él aborrece al pecador que no se quiere arrepentir. Por ahí Mahatma Gandhi creo que fue el que dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, eso lo dice Mahatma Gandhi, porque él no habla del Dios de la Biblia. Pero el Dios de la Biblia aborrece el pecado y también aborrece al pecador que no se quiere arrepentir. Y ama al pecador arrepentido, como tú y como yo. Eso es muy diferente, ¿verdad?, a lo que dice Mahatma Gandhi. Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amados, alegrémonos cuando vemos que la gente nos empieza a aborrecer porque estamos dejando el pecado. Gocémonos cuando te empiecen a decir: no, tú aleluya, pues la verdad a ti ya ni te platico de esos chistes colorados, porque tú eres un aburrido. Ya sé que tú no te ríes con esos chistes pelados. Así que la verdad, pues ya mejor ni te voy a invitar a las fiestas, porque aquí siempre nos aventamos de esos chistes. Tú eres bien aburrido. Tú, la verdad, eso de que no te guste andar bailando ahí el perreo y que todas esas rollos que bailamos ahora en esta época, no, hombre, ya mejor, tú ya mejor quédate allá con los aleluyos. Si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado y muchas veces. No te pongas triste, alégrate, alégrate, porque quiere decir que cuando llegues al reino de los cielos, ahí sí vas a ser bien aceptado. Pero los que son bien aceptados en este mundo, porque se envuelven y se enlodan con todo lo que hay en este mundo,
¿Qué creen? Que en el reino de los cielos, ahí es donde van a ser totalmente rechazados. Y no te van a hacer bullying, porque en el cielo no se hace bullying, pero simplemente no vas a poder ni siquiera conocer el reino de los cielos, porque quisiste ser el popular en esta tierra, y para ser el popular en esta tierra tuviste que hacer una serie de travesuras, tuviste que quedar bien con el compadre, tuviste que quedar bien con el socio corrupto, pero no conocerás el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque te avergonzaste de Jesucristo. Entonces Él también se avergonzará de ti. El mundo siempre justificará sus acciones perversas con argumentos que el diablo les da. Siempre el pecador se justifica. ¿Pero con qué se justifica el pecador? Con puros argumentos que el diablo te da, no con argumentos bíblicos. O a lo mejor pueden usar ciertas citas de la Biblia, como el mismo diablo lo usó con Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo en el desierto el diablo empezó a usar la Biblia para tratar de hacer que Jesucristo cayera en la tentación? Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Con la misma Biblia le paró los tacos al Satanás. ¿Por qué? Porque la conocía mejor que Satanás. Entonces, cuando el diablo viene a traerte argumentos, justifica tu pecado. Mira, es que mira, en la Biblia al fin, que ya ves que dice que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces yo creo que emborracharse no es malo. Al fin que la Biblia dice eso. Sí, pero ¿a poco no has leído también en Primera de Corintios que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? No, mira, pues en la Biblia habla de que los niños heredarán el reino de los cielos. Entonces no importa que yo sea un niño y no me arrepienta de mis pecados. Yo puedo seguir haciendo travesuras en la escuela, puedo dejar de hacer la tarea, al fin que el reino de los cielos es de los niños. Todos los niños nos vamos a ir al cielo. Mentira total. También los niños nacieron en pecado, también son traviesos y pecan y hacen cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el diablo siempre va a traerte argumentos para que justifiques tus pecados, para que digas, no, y peor tantito, no, si tú también eres bien pecadorzote. Ay, sí, mira quién lo dice. Ay, sí, mira esto. Total, que siempre van a buscar una justificación para no reconocer los errores y los pecados en los que andan. Juan 7:8, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Esos hermanos de Jesús tenían un espíritu de anticristo. Esos hermanos de Jesús estaban buscando. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús, no, Señor, que no te atrapen los romanos y los judíos para matarte, que esto no te acontezca, yo voy a hacer todo lo necesario para cuidarte, para protegerte? ¿Sí se acuerdan Jesús qué fue lo que le respondió? Dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que esas palabras parecían piadosas, pero estaban llenas del anticristo, estaban llenas de bloquear el propósito y el diseño que Dios tenía para la redención del pecado. Entonces, estos hermanos querían que Jesucristo, ahora sí que lo estaban tentando como Satanás tentó a Jesús para que Jesús se aventara de un precipicio. Eso era lo que ellos buscaban, tentar a Jesús para, órale, ve, para que te maten. Preferimos que estés muerto, como los hermanos de José querían que José estuviera muerto. ¿Por qué? Porque José era bueno, porque José les ponía la muestra de cómo se tenía que ser. Y esa bondad de José, ahora sí que los hacía a ellos que se sintieran condenados con sus pecados. Y era lo que estaba sucediendo aquí también. Verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió
a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Cuando alguien hace lo bueno, siempre habrá quien diga lo contrario, pero el mundo no lo perdonará cuando sus acciones condenen al mundo. Miren, no solamente a Jesús le sucede eso. Es más, no solamente a los cristianos le sucede eso. Cuando alguien está intentando hacer lo bueno, vas a encontrar oposición tremenda. Miren, yo, como les he dicho, yo jamás debo de hablar de política en el púlpito. Eso es antiético. Ahora sí que políticamente hablando no es correcto. Pero olvidándonos de la política, nosotros debemos de ver que en México tenemos un presidente que ha hecho las cosas totalmente diferentes a como los presidentes anteriores lo habían hecho. Para algunos es algo peor, para algunos es algo mejor. Yo no quiero decir si es algo peor o es algo mejor, pero sí es algo diferente. Es algo diferente. ¿Y qué creen? Que no ha habido un presidente más atacado en la República Mexicana en los últimos tiempos, en las épocas modernas, que el presidente que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas diferentes. Y repito, no quiero aquí hablar de más para que no vaya a la gente a pensar que estoy tratando de dar preferencias, que a final de cuentas ya no es ningún partido, ¿verdad? Pues ya es el presidente, ya no debe de tener ningún partido. Pero ¿qué sucede? Que eso suele pasar. Tú empiezas a tratar de hacer las cosas bien y es cuando más envidias vas a tener. Tú empiezas a hacer las cosas de una manera diferente, ya no quieres corrupción en tu vida, ya no quieres llegar tarde, ya no quieres esto, y en vez de que llegues a tener aplausos delante del mundo, no, vas a encontrar críticas, vituperios, desprecio. Pero eso no te debe de preocupar cuando te estás alineando a la voluntad de Dios. Amén. Juan 7:13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo ¿a quién? A los judíos. Digan conmigo: al mundo. Porque para todas esas personas los judíos eran el mundo. Como para nosotros los religiosos son el mundo. Todas aquellas personas que creen que por medio de sus religiones están alineados al corazón de Dios, pero su vida está llena de concupiscencias. Si tú quieres quedar bien con ellos, no puedes quedar bien con Dios. Esas personas que están llenos de idolatría y que de repente tú, por no tener problemas con ellos, tú aplaudes a las cosas que hacen. Como ahora, ¿verdad? Que ya se aproxima lo del Halloween y el Día de Muertos y todo eso. La otra vez ahí por el internet un familiar puso unas decoraciones alusivas al Halloween, y algunas personas que les gusta quedar bien con el mundo empezaron ahí ay, qué bonita decoración, qué bonitas tus flores, qué bonita tu casa, qué bonito esto, qué bonito lo otro y aquello. En vez de decirle: ¿qué crees? Que a Dios lo ofendes con estar poniendo ofrendas, poniendo decoraciones alusivas a una fiesta satánica. No, pues ¿cómo voy a decir eso? Me voy a ganar el desprecio del mundo y de toda mi familia. Bueno, pues la Biblia dice algo tremendo, ¿verdad? Pero hay una pregunta aquí para todos nosotros. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con Cristo o con tus seres queridos?
Si dices con los dos, ¿verdad? Porque yo creo que esa sería la respuesta más efectiva. Quiero quedar bien con los dos. Quiero quedar bien con Cristo y también quiero quedar bien con mis seres queridos. Pues ahí te va la receta. Predícales de Cristo. Evangelízalos. Hazles entender que la vida en Cristo es mucho mejor, es superior a la vida en el mundo. Hazles entender que este mundo no vale nada, ¿verdad? Como decía el profeta del Bajío de Guanajuato, José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Le decían el profeta del pueblo. Bueno, pues sí profetizó algo. La vida no vale nada. La vida en este mundo no vale nada, pero la vida en Cristo es eterna y es la mejor. Y ya con esto terminamos, amados, con Gálatas 1:10, una cita muy conocida por este ministerio, porque la digo mucho, porque con nuestras acciones debemos de guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, que dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y termino con una frase: si te da miedo ser aborrecido por causa del evangelio, no eres digno de la familia de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé ustedes, pero yo escuché la voz de Dios el día de hoy, de un padre amoroso, pero que le gusta disciplinar a los que toma como hijos, de un padre que quiere lo mejor para sus hijos y que no le importa el desprecio de la gente, que no le importa el desprecio de sus propios hijos, con tal de que sus hijos se salven, con tal de que ellos no sean despreciados por el reino de los cielos. No sé ustedes, pero el Señor me ha hecho entender que cuando tratamos de enamorarnos cada vez más y más de las cosas de este mundo, estamos despreciando más y más el reino eterno, el reino de los cielos, el corazón de Cristo. Por eso es que en esta tarde noche vamos a pedirle a nuestro Dios que Él produzca en el corazón de cada uno de nosotros esa pasión por caminar alineados a su voluntad. El diseño que Dios tiene para tu vida y para la mía es un diseño que no se compara en lo más mínimo con las grandezas que este mundo nos puede ofrecer. El diseño para tu felicidad y para la mía no es efímera como el diseño de este mundo. En este mundo tenemos felicidad el día de hoy, pero mañana o en un ratito más esa felicidad se terminó. Porque es un mundo totalmente cambiante, totalmente traicionero. Pero la vida en Cristo no es efímera. La vida en Cristo es eterna, no se termina, no se destruye, no se contamina. Señor, queremos hablarte a tu corazón. Queremos pedirte, Padre, que nos perdones por amar este mundo, Señor. Que nos perdones, Señor, si nuestra prioridad no ha sido tú. Si preferimos quedar bien con aquellos que son de buen nivel social,
si hemos preferido no hablar de ti a nuestro vecino por pena, ¿qué dirán? Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos hemos avergonzado de ti, Señor, delante de nuestros familiares, aquellos que sabemos que no les gusta hablar de religión y de política. Perdónanos, Señor, si preferimos quedar bien con ellos antes que contigo, Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, si no somos diligentes en evangelizar a las personas que nos rodean, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, a ser diligentes como cristianos, como hijos que somos del reino eterno, como hijos que somos del Padre eterno, como hijos que somos de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, y también en tus manos ponemos a todos aquellos familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, para que abras su entendimiento, sus corazones, y que cuando nosotros lleguemos a sembrar la semilla, ya la tierra pueda estar fértil, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de